Y arrancamos. Bueno, papá, venimos en este momento y te damos gracias. Gracias por estar reunidos alrededor de tu nombre, porque vos sos el que nos congregás. Estamos unidos por tu espíritu, no por el internet. Somos un solo cuerpo y vos sos nuestra cabeza, Jesús. Así que venimos en esta noche agradeciéndote por todo y suplicando por consolación para esta familia que perdió, para toda la familia Balinotti. Te pedimos también, te pido por Tea allá en Israel, por este bombardeo, te pido por la paz en Jerusalén, que vos nos pedís que siempre pidamos por la paz en Jerusalén, aunque parece no tener solución, pero somos obedientes a los que vos nos pedís. Papá, y te pedimos por nuestro corazón en esta noche, que vamos a meditar en Hebreos 9, que vos nos ayudes a sembrar lo que tengamos que sembrar, a quitar las imágenes incorrectas y a poner las nuevas. Así que nos ponemos en tus manos y descansamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hebreos 9. No voy a tomar mucho tiempo para hacer un repaso. Ya estamos en el capítulo 9 desde la semana pasada. Vimos la mitad del capítulo 9. Bueno, la mitad no, vimos los primeros 5 versículos en donde vimos que qué tenía que ver Hebreos con el tabernáculo en sí, el tabernáculo, el mobiliario, la tienda en sí. Ahora, en el versículo 6 en adelante, nos va a empezar a hablar acerca de la sangre, la importancia de la sangre. Capítulo 7 fue la importancia de un nuevo sumo sacerdote, y como hay un nuevo sumo sacerdote, tiene que haber una nueva ley, porque la ley que existe no permitía que este nuevo sacerdote fuera sacerdote, tenía que ser levita. Entonces, al tener un nuevo sacerdote, que es según un orden nuevo, que es Melquisedec, tiene que haber una ley nueva. Y como hay una ley nueva, nosotros ya no estamos bajo la ley vieja. Tan sencillo como eso. ¿Y qué parte de la ley vieja todavía está activa en nuestros días? Ninguna. Algunos han intentado dividir entre la ley ceremonial, la ley moral, la ley... Eso no es bíblico. La Biblia no divide la ley en esas tres cosas. Algunos han intentado dividir en la ley en tres partes para poder acomodar, hacer una gimnasia espiritual para poder acomodar las cosas del Antiguo Testamento, que hay algunas personas quieren que todavía persista, pero si ya dio por finalizada la ley antigua, la dio por finalizada, ¿sí o no? Por lo menos así lo veo yo, diría el gran profeta Guillermo Animo. Entonces, versículo del 6 al 7 dice, y así dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? El mobiliario del tabernáculo, como lo vimos. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Es interesante porque la primera parte, tanto del tabernáculo como del templo, es donde entran los sumos sacerdotes. Uy, cualquier cosa el PowerPoint. Ahí está. Y acá podemos sacar tres ideas sumamente lógicas. La repetición constante, como era constante, eso indica que todo ese culto, que todo ese mobiliario, que todo el tabernáculo o el templo tenía una insuficiencia espiritual. ¿Qué nos indica eso? Y que lo tenían que hacer a cada rato. Y aunque los sacerdotes estaban activos, el acceso pleno a Dios estaba cerrado. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que no entienden algunos que todavía quieren cumplir con la ley. ¿Querés cumplir con la ley? Se te cierra el camino a Dios. ¿Querés cumplir una ley para estar bien con un Dios?
que te va a cerrar el camino a él mismo por querer cumplir la ley. Es una locura. Pero bueno, entonces, mientras estuviera esta parte del tabernáculo, no iba a haber acceso pleno a Dios. Estaba cerrado. Solo permitía a Dios una vez al año un sumo sacerdote que entrara. Entonces, la epístola a los hebreos está preparando el argumento de que el culto antiguo es una sombra, no una sustancia. El culto del tabernáculo y el culto del templo era una sombra. El tabernáculo habla de Jesús y el templo habla de Jesús. Y también del creyente, el templo, no el tabernáculo. Entonces, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Acuérdense que acá es donde se toman 9 capítulos el escritor de Hebreos para que empezara a hablar de la sangre. No habló hasta acá. Primero habló que tenía que haber un sumo sacerdote. Después habló que tenía que haber un nuevo pacto. Recién ahora empieza a hablar de la sangre. Esta sangre, el sumo sacerdote la ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sistema levítico era absolutamente limitado. Limitado en acceso, solo una persona una vez al año. Limitado en eficacia, solo para pecados no intencionales. Y limitado en permanencia. ¿Por qué? Porque había que repetirlo constantemente. Entonces, acá es donde vemos el contraste. En Jesús, el Cristo, acuérdense que me gusta diferenciar a Jesús que de los evangelios, el Jesús que caminó sobre la tierra, que ese es Jesús, una vez que él muere y resucita, él es, se le es otorgado el título de el Cristo, una vez que resucita. Por eso cuando decimos Jesús el Cristo es porque estamos hablando del Cristo glorificado. El Cristo glorificado, no el que caminó sobre la tierra, porque el que caminó sobre la tierra no había muerto y resucitado. Esa es la única diferenciación que hago con el guión en esa parte. Entonces este Cristo resucitado, glorificado, ya sentado en el trono, en contraste con todo lo demás, no entra repetidamente y menos con sangre ajena. Él es el sacrificio, él es el sacerdote y él es el lugar de acceso. Paréntesis. En el momento en que él estaba siendo sacrificado en la cruz, él no era sacerdote. Como algunos predican a veces que él era sacerdote, no podía ser el sacerdote y el sacrificio a la misma vez. El que ofició de sacerdote en ese momento fue el padre. El padre asesinó al hijo. Mejor dicho, asesinó, no, sacrificó al hijo. Ofició de sacerdote en ese momento. Y después es nombrado Jesús sumo sacerdote. Quiere decir que si en un momento él es nombrado es porque antes no lo era. Entonces, decir que él era sacerdote en la cruz me parece que es algo que no conviene decir. Su sangre trata incluso con el pecado intencional, ya no con los no intencionales. Y acá viene algo que es esencial en esta parte. Purifica la conciencia. El tabernáculo no purificaba la conciencia. El tabernáculo era todo externo. Los sacrificios era todo externo. No había nada que limpiara el interior de la persona. Entonces, tenemos del versículo 8 al 10. El Espíritu Santo mostraba el camino que no estaba bien. A mí me parece muy interesante que el mismo autor de Hebreos diga, dando el Espíritu Santo a entender, dice. Está hablando del tabernáculo y el autor de Hebreos nos dice que eso del tabernáculo allá en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo dando a entender algo.
¿Qué daba a entender el Espíritu Santo? Que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Había un velo y el camino al lugar santísimo. Acuérdense que la palabra lugar no aparece, es el camino al santísimo. Entonces, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. ¿Qué quiere decir eso? Mientras hubiera sacrificios, no íbamos a poder entrar al lugar santísimo. El autor atribuye la arquitectura del tabernáculo a una enseñanza simbólica del Espíritu Santo. El tabernáculo no solo es historia, es un mensaje codificado por el Espíritu Santo para darnos a entender algo. Y nosotros lo tenemos que decodificar. Y el decodificador de ese mensaje es la persona de Jesús. Jesús decodifica todo ese mensaje cifrado en el tabernáculo. Mientras el sistema levítico seguía activo, el acceso no iba a estar abierto. No iba a estar abierto. El velo físico y señal espiritual de separación. Siempre el velo es señal de separación. Acuérdense que Lot, L-O-T, el sobrino de Abraham, significa velo. Y hasta que Lot no fue removido del padre de la fe, el padre de la fe no recibió la bendición. Hasta en eso hay una secuencia interesante de ver. Bueno, Dios no deja nada librado al azar. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¡Wow! Entonces acá tengo que parar las orejas y decir, todo eso anterior fue un código dado por el Espíritu Santo, pero también es un símbolo para el tiempo presente. Obviamente que el escritor de Hebreos se lo está diciendo a los hebreos de ese tiempo, pero probablemente nosotros también podamos sacar verdades espirituales y aplicarlas a nuestros días. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a qué? A la conciencia, al que practica ese culto. Cualquier culto fuera de Jesús o no hecho en la persona de Jesús, que es el que limpia la conciencia, ese culto es solamente religión. Lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué quiere decir la palabra símbolo? Es para una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una realidad visible que señala algo invisible y mayor. Parábola que es poner al lado para comparar. El tabernáculo es una ilustración escatológica. Cuando hablamos de escatología, hablamos de escatológica para el tiempo del tabernáculo. Representaba escatológicamente a la persona de Jesús. El punto crítico en esto es que el sistema antiguo trataba con lo externo, no con la conciencia interna. Esto es esencial. Si nosotros no entendemos esto, probablemente también empecemos a ver en algún momento y dejarnos llevar con que hay que celebrar las fiestas. La única danza es la judía. Hay que tocar el cuerno en los cultos. Hay que... Todo lo judío como que cobra un... ¡Ay, qué lindo! Pará. Si vos sos gentil, ¿en qué te la das de judío? Ni los judíos hacen eso en sus cultos ahora. ¿Y vos lo querés hacer como para poder estar más cerca de Dios? Bailate una chacarera, hermano, sos de Argentina. Bailate un tango en la presencia de Dios. Si se entiende lo que quiero decir, no digo que lo hagan, pero no es necesario ser judío para estar cerca de Dios. No, es necesario estar cerca de Jesús para estar cerca de Dios. Entonces, la conciencia de los que practicaban ese... Perfecto, ¿qué quiere decir? Maduro, completo, restaurado en comunión con Dios. Eso es perfecto para Dios. Para Dios, algo que es perfecto es porque eso se restauró a la comunión con Él. No quiere decir que no
erra, no, que no se equivoca, que está cero fallas, no. Para Dios, desde la mirada de Dios, la palabra teleus o perfecto es alguien que entendió el mensaje y que ahora tiene la comunión con él, que en realidad fue todo lo que hizo Dios, todo lo que hizo el Padre, era para poder tener una comunión con nosotros. Y cuando tenemos esa comunión con Él, entonces es perfecto. Se logró el cometido de que Cristo viniera, muriera y resucitase para poder tener una comunión con Él. Y entonces ahí viene la conciencia, que es el centro interior. Pero la conciencia sigue acusando al adorador bajo el sistema antiguo. ¿Cuántas veces han sentido la culpa ustedes? Sí, por ejemplo, nosotros, los que hemos dejado la iglesia tradicional, no me estoy congregando, no, estoy yendo a la reunión de varones, no, estoy... Toda esa culpa que viene, eso es la conciencia, eso viene acá en la conciencia es lo que tenemos presente, es como una pantalla acá adelante. Bueno, Jesucristo limpia las conciencias de obras religiosas que son muertas. Esas obras no pueden alcanzar una adoración al Dios vivo, porque ahora hay una nueva ley, hay un nuevo sumo sacerdote, hay un nuevo pacto. Entonces la conciencia se tiene que limpiar de todo eso para poner las cosas nuevas. Espero que lo pueda explicar eso, porque es complicado a veces. La ley revela el pecado, pero no lo borra. La ley revelaba el pecado, por eso la ley es ministerio de muerte, ministerio de condenación. Ese es el ministerio de la ley. Porque revelaba qué estábamos haciendo mal, cubría por cierto tiempo si hacías lo correcto, pero no borraba nada. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, las abluciones es todo lo líquido que se usaba en los ritos, y ordenanzas acerca de qué? De la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo estuvo dispuesto hasta cierto momento en que las cosas se iban a reformar. Las abluciones son los lavamientos rituales, baños sagrados, aspersiones, las ordenanzas acerca de la carne. O sea, todo lo que se hacía en el tabernáculo permitía que la carne estuviera de alguna manera presentable ante Dios para ofrecer lo que había que ofrecer. Pero no entraba en el espíritu de la gente, por lo tanto no cambiaba la voluntad de la gente. Era todo externo y estaba impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiere decir reformar? Poner el orden correcto, enderezar lo torcido. Es un término médico y gubernamental, se usa en los dos ámbitos. Cristo reordena el acceso a Dios, es como enderezar un hueso, es como establecer una ley correcta, una jurisprudencia correcta. Cristo vino otra vez a enderezar ese camino torcido hacia Dios. Un camino que Dios mismo había establecido en la ley. La ley es gloriosa, es santa, sí, pero era hasta que. Es como, la ley era como un bastón para poder caminar, pero el bastón lo usas hasta que puedes caminar bien. Una vez que empezás a caminar bien, el bastón lo dejas. No seguimos con el bastón por las dudas si caminamos bien. Bueno, la ley es eso. Y entonces dice que Cristo entró en el lugar celestial con su propia sangre. Pues acá este pero es enorme. Acuérdense que cada vez que aparece un pero en la Biblia hay que parar porque viene un contraste de lo que se está diciendo. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo. Entonces nos dejó diciendo que iban a reformar las cosas, y ahora, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, en otras versiones dice de los bienes presentes, por el más amplio. En el original ustedes van a encontrar una palabra que es amplísimo o amplicisísimo y más perfecto y recontra hiper perfecto, algo así.
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, tenemos un tabernáculo en la tierra, pero ahora vino un tabernáculo celestial. En forma humana se llama Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con el viejo? Y bueno, bye bye, adiós. Porque ahora tengo lo nuevo. Cristo administra los verdaderos bienes espirituales. No administra figuras. Ahora Él administra lo verdadero, lo absoluto. Jesús no ministra en copia alguna, sino en el santuario eterno del cielo, en lo definitivo, en lo absoluto. Ya está. Donde está Cristo ahora es donde va a reinar, donde va a estar. Es absoluto. Más amplio es por contraste. El hebreo pone siempre algo y por contraste dice mucho más que esto. Primero dice algo y dice mucho más que eso que te estoy diciendo. Por eso pone la figura del tabernáculo y después dice, pero vino Cristo. Mucho más, infinitamente, pero por escándalo superior al tabernáculo físico. Es perfecto, completo, sin defecto. No es físico de la manera en que nosotros lo conocemos como físico. Jesús sí tiene un cuerpo glorificado, pero no es físico material como nosotros lo conocemos. No es parte de la creación material, es parte de la nueva creación. Fue lo primero de la nueva creación. Y es ahí donde Él está ministrando y en esa esencia y en ese estado. Entonces, Él personifica el tabernáculo real. Su cuerpo es el nuevo acceso. Su cuerpo es el nuevo acceso. Tenemos que llevarlo a esa perfección. A que en Cristo nosotros estamos completos, en Cristo lo tenemos todo para ser salvos. No hay que agregarle nada. En donde yo diga Cristo más algo, ya no es por gracia. Cuando en tu cabeza la conciencia te entre la culpa y decir, pero yo tendría que hacer esto para que... Esa conciencia no está limpia. Esa conciencia tiene obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las obras que no nos llevan a la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Entonces ahora tenemos que hacer cosas de la vida. Porque lo otro ya pasó. Por eso nuestros hermanos hebreos, a los destinatarios de esta carta, se querían volver al judaísmo y el escritor le están saliendo varices en las neuronas para tratar de explicarles que es una estupidez tamaño pampa querer volverse a un sistema arcaico que ya desapareció, que en Cristo todo es sumamente superior. No sé qué palabra ponerle para que se entienda que es hiper superior. Sigue diciendo el autor, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el Santísimo. A mí me encanta borrarle la palabra lugar como en el original, porque enseguida me viene la imagen de Jesús entrando en el Santísimo, entrando en el lugar más santo que se puede imaginar uno, a la presencia del Dios tres veces santo. Santo, santo, santo. Cantan los ángeles. El PowerPoint del cielo tiene tres palabras. El PowerPoint aparecen así, tres palabras. Dicen santo, santo, santo. Y los ángeles cantan santo, santo, santo. No porque no tengan otra canción, es porque la majestuosidad de Dios les hace expresar eso. Y entró en ese lugar una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué quiere decir redención? Si ustedes saben. Una palabra menos dominguera para redención. Salvación. Eh, sí, pero es más específica redención. Es La regeneración. la regeneración es el nuevo nacimiento. Redención es
pago de un rescate. Liberación por el pago de un rescate, teológicamente hablando. ¿Se aplica lo que dice Adri? Sí. ¿Se aplica lo que dice Pablito? Sí, porque entra dentro de la salvación. Pero más específicamente, hilando más finito, es que Jesús nos rescató pagando un precio, y ese precio fue la sangre, no el líquido, su sacrificio. Jesús no lleva sustituto, Él es la ofrenda. Entró una vez para siempre, eternamente, no hay tiempo ya para lo que Él hizo. No tiene fecha de vencimiento. Rechaza toda repetición. Es definitivo, perfecto lo que Él hizo. Eterna redención. ¿Sí? Liberación por medio de un precio. No es temporal ni parcial. Alcanza el alma, el rescate y el pago, alcanza el alma, alcanza el tiempo, todo el tiempo, eternidad pasada y futura. Por ende, es la eternidad. Nos acercamos a Jesús y ya está todo pago por la eternidad. Es como que te digan, puedes ir al McDonald's y comer hamburguesa por el tiempo que vivas. Ya está todo pago. No es que vas a ir al McDonald's y decir, me da una hamburguesa, ¿y cuánto le debo? No, para vos ya está todo pago. No, pues yo le quiero pagar algo porque me da no sé qué. Es una estupidez. ¿Quién va a decir eso? Bueno, en lo que tiene que ver en cuanto a la salvación, ya está todo pago. ¿Qué voy a ir a Dios a decirle, ay Dios, mira, yo voy a hacer esto, si hago esto, ¿vos me vas a mirar mejor? Eso, o ese pensamiento, es tirar abajo el sacrificio de Cristo. Estoy queriendo pagar algo, cuando está todo pago de una manera perfecta. Cualquier cosa que venga a nuestra mente como para querer hacer, para lograr, para estar mejor con Dios, para que Dios nos deba algo, eso es estupidez. Yo uso la palabra bíblica que usa Pablo. Gálatas, idiotas, estúpidos. ¿Cómo? Bueno, yo soy muy bíblico, entonces uso palabras bíblicas. Es todo bosta. Todo eso, es otra palabra bíblica que usa Pablo, dice, lo tengo todo por bosta con tal de conocer a Cristo. Bueno, todo ese pensamiento de que yo le tengo que dar algo a Dios es basura. Porque Él ya pagó todo. Una forma de adorar a Jesús es entender eso. Y no ir a querer dar algo. Cuando voy y me presento a Jesús, diciendo gracias Jesús porque pagaste por todo, vengo y entro, eso estoy adorando a Dios porque le estoy creyendo lo que Él me dice, que ya soy salvo por gracia y que todo ha sido pagado. Entonces, con mi actitud, capaz que no hay música, capaz que no hay un micrófono, capaz que no hay un púlpito, capaz que no hay un escenario, pero mi sola actitud, los que me conocen saben que aunque yo cante, no es adoración a Dios eso. Es casi diabólico lo que... Pero bueno, con la actitud que nosotros tengamos de acercarnos a Dios, sí hay adoración. Porque si la sangre, fíjense acá viene la comparación, por eso resalté el sí es comparativo. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra alazana, la becerra roja, rociada sobre los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Fíjense, la lógica de este escritor es monumental. Dice, muchachos, esto lo estableció Dios. Dios estableció que con la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la becerra alazana, cuando le rociaban esa sangre a los que eran impuros, quedaban listos. Entonces ya establece algo, está estableciendo números 19, la vaca roja o alazana, la purificación ritual. Y se santifica, purifica la carne. Lo externo quedaba aceptable para participar del culto. Claro, acá no habla, fíjense que aclara la carne, no habla nada de la conciencia, no habla nada del corazón y no habla nada del espíritu.
era todo externo. Y entonces él se está preparando para algo, para lo que sigue. Está estableciendo algo que Dios estableció, la sangre de estos animales que hacía puro delante de Dios. Y entonces, ahora viene el centro del quiasmo, el centro de todo el capítulo 9. Si la sangre de esos animales te limpiaba, dice, ¿cómo? Se le cortó la luz a Adrián. Bueno, ¿cuánto más cuánto más por afano? ¿Cuánto más? Si eso hacía eso, la sangre de Cristo, que pues mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Ahí viene la pregunta. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿A qué Dios? Al Dios vivo. Entonces, ¿ven la comparación? Acá es donde vos te tenés que situar y decir, che, la sangre de esos animales limpiaba a estas personas. Y podían hacer el culto a Dios y Dios no les caía con un rayo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Pero no solo limpia el cuerpo, la conciencia. La conciencia. El enano ese que se parece a vos y que está sentado acá en tu cabeza y que te dice que esto está bueno o esto está malo. Esa es la conciencia. Bueno, no soy psicólogo. Entonces, este es un argumento, se lo conoce como a fortiori, de lo mejor, perdón, de lo menor a lo mayor. Si lo inferior funcionaba exteriormente, lo superior es absolutamente mejor. El sacrificio de Jesús es trinitario. El Hijo se ofrece como sacrificio. El Padre recibe el sacrificio. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno que dice acá, capacita para que el ofrecimiento sea perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Obras muertas son las acciones religiosas sin vida, sin espíritu. ¿Cuántas veces te encontraste cantando? No, ustedes, a ver, ¿quiénes están? No, estos son todos santos. A mí me ha tocado estar en una iglesia y leer el PowerPoint y leer la alabanza y estar aplaudiendo, pero Eduardito estaba en cualquier lado. Estaba pensando a qué hora juega Boca, qué vamos a comer al mediodía, dónde iremos a comer después del culto. Tengo que ponerle nafta al auto. Pero mi boca, ¿qué decía? Alabaré, alabaré, alabaré. Y con la cabeza estaba en otro lado. Entonces yo puedo identificar que mi conciencia en ese momento, el screen, la pantalla, si hubiera tenido una pantalla en ese momento me hubiera avergonzado delante de toda la gente. Pues se hubieran dado cuenta que yo no estaba ahí. Bueno, ¿saben qué? Dios sí lo ve. Por eso él dice, ustedes me alaban de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque él ve el corazón. Entonces, cuando yo hago obras muertas, esa alabanza que yo canté en ese momento era una obra muerta, era algo religioso. Estaba parado en ese lugar religiosamente. Hubiera sido lo mismo que estuviera en la Bombonera, en un restaurante chino o comiéndome un choripán en la Costanera. O no sé, lo que ustedes se imaginen era lo mismo, porque yo no estaba ahí. Estaba parado en ese lugar, pero yo no estaba ahí. La conciencia, cuando es limpiada por el Señor, ¿cómo nos damos cuenta que está limpia? Porque deja de acusar. Ah, no hiciste, hoy no oraste, hoy no oraste, hoy no leíste la Biblia. La conciencia nos está acusando, nos está acusando. Una conciencia limpia no acusa, se hace libre para servir al Señor con la vida que ya tengo.
Hoy no leí, pero Señor, acá estoy, te amo. Y puede que no hayas leído ese día y quizás te condena eso que no leíste. Pero a Dios no le interesa tanto que hayas leído o no hayas leído, sino que tengas presente que no necesitas hacer nada para agradarlo, que cuando vas a leer es porque querés encontrarte con Él. Si yo leo porque tengo que leer, esa es una obra muerta. Es como querer darle un beso a Marina porque le tengo que dar un beso porque soy el esposo. ¿Viste? Vení, Marina, ¡mua! Un beso. Porque somos. Si yo le llego a decir a Marina, mira, te lo tengo que dar porque una vez nos casamos, soy tu esposo, te lo tengo que dar. Del sopapo que me pega, me agarra al amanecer retrocediendo. Es porque sería una locura. ¿Y por qué con las cosas de Dios todavía las hacemos así? Ah, hoy no oré, tenía que haber orado. ¿Viste? Es lo mismo. Servir con la vida. La meta del sacrificio de Jesús no solo es redención, rescate, sino restaurar el culto verdadero. ¿Cuál es el culto verdadero? ¿A qué adoradores busca Dios? A los que lo adoran en espíritu y en verdad. Si fuera que fuera por la voz, yo me tengo que hacer mormón, porque Dios no puede, me tendría que haber creado con una voz que le gustara, por lo menos que no le hiciera daño a sus tímpanos, pero no me dio una voz así. Entonces quiere decir que el culto verdadero a Dios va por otro lado. Es desde la conciencia purificada, es desde entender todo esto. Entonces cuando lo entiendo, ya lo estoy adorando. Cuando entiendo que está todo pagado, ya estoy adorando a Jesús. Cuando entiendo que ya no hay condenación para mí en Cristo Jesús, estoy adorando. A ver, terminamos con estas dos slides y ya no los molesto más. Comparación entre el corazón y la conciencia. En la naturaleza, el corazón es el centro del núcleo espiritual. Nosotros desde acá, ustedes saben que el corazón es la autoridad interna, es donde Dios mora. Pero la conciencia es la facultad evaluativa. Ahí es donde evaluamos. La función del corazón es almacenar imágenes. El corazón ama, el corazón desea, con el corazón se cree, dice Romanos 10. En cambio, la conciencia discierne, acusa o defiende. Los peligros. El corazón puede buscar imágenes y hacerse algo que sea un ídolo. El corazón puede endurecerse. Y la conciencia, los peligros que tiene es contaminarse o cauterizarse. Entonces no quiere decir que la conciencia siempre es algo bueno. Tenemos que saber que está purificada, que está limpia de las obras muertas. Si no, puede ser que esté cauterizada o contaminada. La necesidad espiritual, el corazón es ser habitado. La necesidad de nuestro corazón es que es una habitación para que el Espíritu Santo more y entonces, como va a morar el Espíritu Santo, va a ir transformándonos constantemente, constantemente, constantemente. Y la conciencia tiene que ser limpiada. La necesidad espiritual es que limpiemos las conciencias de las obras muertas. No la limpiamos nosotros, acudimos a la sangre de Cristo, o sea, al sacrificio de Cristo, o sea, a lo que Cristo hizo por nosotros. En relación con el espíritu, el corazón es el lugar de su morada. Corazón es donde mora el Espíritu de Dios. Y el corazón es el corazón que Dios puso, no el que veníamos. Una vez que nacimos nos hizo un cambio de corazón para poder morar ahí. Y en la conciencia, si está iluminada, si está limpia, ilumina la verdad que está en el corazón. O sea que lo que está en mi corazón, en lo más interno, la conciencia lo que hace es ponerlo, proyectarlo en la pantalla de acá, en lo que tenemos ahora, conciencia. Si no tenemos conciencia, ¿qué es? Inconsciencia. ¿Cuántas veces me han dicho a mí, sos un inconsciente?
¿Por qué? Porque no tengo en mi pantalla cosas buenas. Este es el ejemplo que les dejo y con esto ya termino. El corazón es como si fuera un campo donde se siembra. ¿Sí? La palabra de Dios es la semilla y el campo es donde se sembró esa semilla. Uno puede ver que hay sembrado. Uno puede ver el terreno y cómo está sembrado. Y la conciencia es el perro guardián, si podemos poner un perro guardián ahí en el campo, que avisa si algo huele mal o está envenenado, o si viene algún enemigo de lo que hemos plantado y se lo quiere comer, no sé, algún cuervo, alguna cotorra, no sé, que se come un chancho, jabalí, algo. Entonces ese perro está ahí para cuidar lo que hemos sembrado en el corazón. Si el campo tiene semillas falsas, hablemos de verdades, imágenes que no son conforme a la palabra de Dios, el perro no puede hacer nada. O sea, la conciencia no puede hacer nada si la semilla está equivocada. Si la semilla es correcta y tenemos correcto, pero el perro, o sea, la conciencia, fue adiestrada con mentiras, va a decir, este chancho jabalí pasa, total, no te quiero ofender para decirte que no puedes entrar. Son como esos perros de casa. Mi perra, si entra un ladrón, le explica dónde está todo. Lo acompaña y le dice, mira, acá tienen, fíjate este cajón, le va a decir. Revisa ya, menos guardián. Entonces, el corazón y la conciencia no son lo mismo, pero trabajan juntos. El corazón necesita ser transformado para que la conciencia sea un testigo fiel y limpio. La conciencia necesita la verdad del corazón, sembrada en el corazón, para funcionar bien. Porque es casi como un espejo la conciencia. La conciencia es un espejo que alumbra lo que hay en el corazón para que yo lo pueda ver. Lo trae a mi consciente, para que yo sea consciente de lo que estoy viendo. Jesús, el Cristo glorificado, resucitado, entronizado, escribe la verdad en el corazón. ¿Sí? Hebreos 8:10. 8:10. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con los de la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ahora estamos viendo que purifica la conciencia también. Hebreos 9:14. Y así, de esta manera, con las dos cosas, permite que ambos trabajen como una unidad viva, santa, que tiene el propósito de adorar a Dios, con música o sin música. Adorar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver a Dios, que es igual a la forma en la que Él se revela a nosotros. Y eso es adorar a Dios. Lo vamos a dejar acá. Todavía no puedo terminar el capítulo 9, pero la semana que viene lo terminamos. Lo vamos a dejar acá.